La Grecia antigua. La historia de Grecia y su cultura puede entenderse mediante sus diferentes etapas de evolución. La civilización creto-micénica del año 3100 a 1100 a.C., época oscura del año 1100 a 800 a.C., época arcaica del año 800 a 500 a.C., Grecia clásica, siglo V y Grecia helénica 323 a 31 a.C. El territorio de la Grecia antigua coincide aproximadamente con el actual, pero para completar el mundo helénico es preciso añadir las costas de Asia Menor, así como las del sur de Italia y la isla de Sicilia, configurando ambas regiones la llamada Magna Grecia. Sin embargo, el núcleo principal de la cultura helénica se concentrará en la Grecia continental, en la que pueden distinguirse tres grandes regiones: la septentrional, terminada al sur en una línea que une al Golfo de Ambracia con las Termópilas; la central, hasta el Isto de Corinto; y la meridional, la península del Peloponeso. La región septentrional, cuyo límite superior no puede establecerse con exactitud, abarca regiones como Iliria, Macedonia, Epiro y Tesalia. Estas no fueron consideradas por los antiguos como propiamente griegas, siendo tardía su intervención en la historia del país. La Grecia central comprende regiones como la Acarnaniana, la Etolia, la Fócida, Beocia y el Ática, donde se encuentra la inmortal Atenas. Por último, el Peloponeso pueden distinguirse varias regiones, como la Argólida, la Lacionia, la Mesenia, la Arcadia, la Elida y la Acaya, bañada por los mares Adriático, de Creta y Egeo. Frente a las costas griegas se sitúan numerosísimas islas, que tendrán un papel fundamental en su historia. Las más importantes son Corfú, Cefalonia, Itaca o Zante, frente a la costa occidental, Citera, Salamina y Eubea. Esparcidas por el Egeo hallamos a Creta, las Cícladas, Rodas, Samos, Quíos, Lesbos, Samotracia y así hasta un largo etcétera. Grecia antigua. La historia de la Grecia antigua suele subdividirse en varios periodos, según la alfarería y los sucesos políticos, sociales y culturales. Grecia micénica. Los griegos micénicos formaban parte de la familia de pueblos indoeuropeos, que se diseminaron desde su lugar de origen en Asia Central hacia el sur y occidente de Europa, India e Irán. Un grupo llegó a Grecia desde el norte, alrededor del año 1900 a.C., y se las arregló para tomar el control del territorio continental de Grecia y desarrollar una civilización. La cultura micénica alcanzó su apogeo entre los años 1400 y 1200 a.C. La civilización micénica constaba de varias poderosas monarquías, centradas en complejos palaciegos como los encontrados en Micenas, Tirinos, Pilos, Tebas, Orcomenos. Los diversos centros de poder probablemente formaron una laxa confederación de estados independientes, siendo Micenas el más fuerte. Después del rey seguían en importancia los comandantes del ejército, los sacerdotes y los burócratas, que llevaban cuidadosos registros. La ciudadanía libre estaba formada por campesinos, soldados y artesanos, y en el peldaño más bajo de la escala social estaban los sirvientes y esclavos. A finales del siglo VIII, la Grecia micénica comenzaba a dar señales de serias perturbaciones. La propia Micenas fue incendiada cerca del año 1190 a.C., y otros centros micénicos dejan ver patrones similares de destrucción a medida que nuevas olas de invasores de habla griega llegaban a Grecia desde el norte. Por el año 1100 a.C., la cultura micénica estaba llegando a su fin, y el mundo griego estaba entrando en un nuevo periodo de inseguridad considerable. Los griegos en la Edad Oscura, año 1100 a 750 a.C. Tras el derrumbe de la civilización micénica, Grecia enfrentó un periodo difícil en el que su población disminuyó y la producción de alimentos declinó. Debido a las difíciles condiciones y a nuestra falta de conocimiento respecto a esta área,
Los historiadores se refieren a ella como la Edad Oscura. No es sino hasta el año 850 a.C. cuando la agricultura revive, al mismo tiempo que nuevos desarrollos forman las bases para el renacimiento de la Grecia. Durante la Edad Oscura, un gran número de griegos emigran del territorio continental, atravesando el mar Egeo en dirección a varias islas, y sobre todo hacia las playas occidentales de Asia Menor. También ocurrieron otros acontecimientos importantes en la Edad Oscura. Hubo un renacimiento de algunas actividades comerciales y económicas, además de la agricultura. El hierro reemplazó al bronce en la fabricación de armas, lo cual provocó que más personas tuvieran acceso a ellas. Por otra parte, los utensilios agrícolas fabricados con hierro ayudaron a revertir la declinación de la producción de alimentos. En algún momento del siglo VIII a.C., los griegos adoptaron el alfabeto fénico para dotarse de un nuevo sistema de escritura, al reducir todas las palabras en una combinación de 24 letras, tanto consonantes como vocales. Los griegos simplificaron el aprendizaje de la lectura y la escritura. El mundo de las ciudades estado-griegas del año 750 a 500 a.C. En el siglo VIII a.C., la civilización griega irrumpió con nuevas energías, dando comienzo a lo que los historiadores han llamado la era arcaica de Grecia. Destacan dos desarrollos importantes de esta era: la evolución de la polis o ciudad-estado, como institución central de la vida griega, y la colonización griega de los mares Mediterráneo y Negro. La polis. La polis griega se desarrolló lentamente durante la Edad Oscura, tras las revueltas que produjeron el fin de la Edad Micénica, y, alrededor del siglo VIII a.C., ya había surgido como la única y verdadera institución fundamental de la sociedad griega. Aunque la palabra política se deriva del término griego polis, la polis era mucho más que una simple institución política. Era, ante todo, una comunidad de ciudadanos en la que se centraba todas las actividades políticas, económicas, sociales, culturales y religiosas. En tanto comunidad, la polis estaba formada por ciudadanos con derechos políticos, los varones adultos; ciudadanos sin derechos políticos, los niños y las mujeres; y personas que no eran ciudadanos, esclavos y residentes extranjeros. Todos los ciudadanos de la polis tenían los mismos derechos fundamentales, pero estos estaban vinculados con las responsabilidades. La colonización y el crecimiento del comercio. La expansión griega en el extranjero fue otro avance importante en la época arcaica, entre 700 y 500 a.C. Muchos griegos abandonaron su tierra para asentarse en tierras lejanas. La pobreza y la necesidad de tierras creadas por el creciente abismo entre ricos y pobres, la sobrepoblación y el desarrollo del comercio fueron factores que dieron lugar al establecimiento de colonias. Algunas eran simplemente factorías o centros de transbordo de los bienes que iban hacia Grecia. La mayor parte eran grandes asentamientos que incluían una buena tierra agrícola, arrebatada a las poblaciones nativas que se encontraban en esa área. Cada colonia se fundaba como una polis y solía ser independiente de la polis materna, que la había fundado. En el Mediterráneo occidental, los nuevos asentamientos griegos se establecieron a lo largo de la línea costera del sur de Italia, como las ciudades de Tarentum y Neápolis. Fueron tantas las comunidades que establecieron en el sur de Italia que más tarde los romanos llamaron a la región Magna Grecia. En parte, los asentamientos griegos también se establecieron en el sur de Francia, en el este de España y en el norte de África, al oeste de Egipto. La tiranía en la polis griega. Cuando la polis hizo su aparición en Grecia como una importante institución en el siglo VIII, el poder monárquico languidecido y los reyes prácticamente desaparecieron en el mayor parte de los estados griegos o sobrevivieron
solo como figuras ceremoniales con poco o ningún poder verdadero. En su lugar, el poder político pasó a las manos de las aristocracias locales, pero la creciente división entre ricos y pobres, así como las apariciones de los recién surgidos grupos industriales y comerciales de la polis griega, abrió la puerta para la aparición en el siglo 7 y 6 antes de Cristo de los tiranos. Estos no siempre eran opresivos o perversos, como la palabra tirano implica. Los tiranos griegos fueron gobernantes que llegaron al poder de una manera anticonstitucional. El tirano no estaba sujeto a la ley. El apoyo de los tiranos provenía de los nuevos ricos que habían hecho su fortuna en el comercio y en la industria, así como de los campesinos pobres que estaban en deuda con los aristócratas terratenientes. Ambos grupos se oponían al dominio del poder político por parte de las oligarquías aristocráticas. Los tiranos a menudo accedían al poder mediante un golpe de estado local y lo mantenían con el apoyo de soldados mercenarios. Una vez instalados en el poder, promovían proyectos de obras públicas como la construcción de nuevos mercados, templos y murallas que no solamente glorificaban la ciudad, sino que hacían crecer su popularidad. Los tiranos también favorecieron los intereses de los mercaderes y comerciantes, impulsando la fundación de nuevas colonias, la acuñación de la moneda y estableciendo nuevos sistemas de pesos y medidas. En muchos casos proporcionaron la prosperidad de sus ciudades al sostener como un patronicio las artes, estimularon el desarrollo cultural. La Grecia clásica fue la época de gran esplendor ateniense, cuando se edificaron los grandes monumentos, la reconstrucción de la Acrópolis. También hay un cambio en el modo de representar el cuerpo, se buscan las formas ideales, frente a lo que posteriormente será el arte romano, que basa la proporción del cuerpo humano en figuras más realistas. Militarmente fue la época de las guerras médicas entre atenienses y persas, cuyo resultado fue el triunfo de la primera y la formación de la Liga Marítima Délico-Ática. Gracias a la democracia de Pericles se formó la forma de participación en la asamblea por parte de los ciudadanos. En la guerra del Peloponeso entre Esparta y Atenas constituyó uno de los hechos más penosos y desgastantes para los atenienses. Allí comenzó su decadencia, un periodo de gobiernos oligárquicos que derivó en el regreso de la democracia. La Grecia helenística. Esta está caracterizada por la figura de Alejandro Magno, quien logró dar forma y unión a la Grecia Magna, proyecto anhelado por su padre, Filipo II, rey de Macedonia. En la ejecución del imperio, Alejandro fusionó los pueblos helénicos y los conquistados, sin ninguna resistencia por parte de unos y otros. El hecho de que al llegar respetara su cultura y sus dioses hacía de la conquista un hecho menos violento. En efecto, las polis desaparecieron, volviéndose la región una cuestión privada ya no patrocinada por el Estado. Atenas dejó de ser el centro cultural, desplazándose hacia la Antioquía, Pérgamo, Efeso, Rodas y Alejandría, en donde Alejandro hizo construir la ampulosa biblioteca. Falleció a los 33 años y hasta tal punto este periodo se identificó con su figura, que, tras su muerte, los griegos fueron absorbidos por los romanos, quienes hacia el año 200 a.C. ya habían conquistado Sicilia, comenzando a intervenir en sus asuntos. Conclusión. La civilización de los antiguos griegos fue la fuente primera de la cultura occidental. Sócrates, Platón y Aristóteles establecieron los cimientos de la filosofía occidental. Heródoto y Tucídides crearon la disciplina de la historia. Nuestras formas literarias se originan en una gran medida a partir de la poesía y el drama griegos. Los conceptos griegos de la armonía, la proporción y la belleza siguen siendo el criterio de prueba para el arte occidental posterior. En la antigua Grecia se concibió un método racional de investigación, muy importante para la ciencia moderna. Gran cantidad de nuestros términos políticos son de origen griego, los mismos que los conceptos de los derechos y obligaciones de la ciudadanía, sobre todo los que se forjaron en Atenas, la primera gran democracia que existió en el mundo. Los griegos plantearon y discutieron especialmente en su periodo clásico las cuestiones fundamentales referentes al propósito de la existencia humana, a la estructura de la sociedad humana y a la naturaleza del universo, las cuales desde entonces se han convertido en el motivo de reflexión para todos los pensadores. Estos logros provinieron de un pequeño grupo de ciudades-estado de la Grecia antigua. No obstante, la civilización griega encierra un elemento de tragedia. Pese a todos sus brillantes logros, los griegos no pudieron superar las divisiones y rivalidades que provocaban las luchas entre ellos.
y que destruyeron su propia civilización. Por supuesto, sus contribuciones a la civilización occidental han sobrevivido a sus batallas políticas, pero al estudiar a los griegos y observar que estuvo mal, podemos llegar a apreciar uno de los retos que subsisten en la civilización occidental.